Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar que Álvaro se conecte. Voy a poner de qué va el directo. Hola a todos. Voy a poner de qué va el directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, lo voy a dejar guardado. A ver si consigo poner ahora. Ah, oh, no puedo fijar comentario. Ya está por aquí Álvaro. Hola, ¿qué tal? Hola Alexandra, ¿qué tal? Bueno, qué ganas tenía de este directo. Aquí estamos, por fin. Por fin. ¿Qué tal el entreno? Bien, bien, hoy tranquilito, para despejarme un Qué poquito envidia me has después de... dado. Eso está feísimo lo que has Es, hecho. es que lo tengo, es que lo tengo a huevo y además tengo que aprovechar para dar un poquito de envidia. Tengo que decir Claro, que claro. llevo toda la mañana currando, ¿eh? Y luego he Vale, bueno, hecho tienes excusa. compras y todas las cosas que no se ven en Instagram también. Claro, tú subes eso y dices, bueno, está todo el día en la montaña, ¿no? Que no me paso ni todo el día en el monte, ni todo el día en la costa, ni nada de eso. Muy bien. Bueno, pues nada, Álvaro, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, que al final es una hora de tu tiempo. Y por aceptar que, pues bueno, que quisiese que la gente que me sigue, que hay alguna que es común a nosotros dos, pues conociese tu perspectiva profesional y todo lo que divulgas, que es una bomba. Y nada, te voy a presentar yo un poquito, pero luego me gustaría que te presentases tú un poco, ¿vale? A él le conocí por redes sociales, porque te he conocido por redes sociales, y la verdad que me encanta su trabajo, el desficio y redactado de lesiones. Y pues bueno, corrígeme si me equivoco, te dedicas un poco más a la esfera deportiva y traumatológica, ¿no? Y de clínica. Además de eso, la docencia. Y, y bueno, hay una plataforma muy interesante que pronto conoceremos más cosillas, ¿no? Que si quieres luego pues lo etiqueto, se llama Bifit, ¿no? Bifit Academy. Eso es. Y bueno, pues nada, preséntate tú un poco y empezamos. Bueno, lo primero, pues agradecerte la invitación. Para mí es un placer también compartir este ratito contigo. Y bueno, un poco lo que has contado. Básicamente soy fisioterapeuta, soy de aquí de Bilbao y me dedico a la fisioterapia neuromusculoesquelética, a la neuro también, porque siempre se deja como omitida y es como inseparable para mí. Y sobre todo eso, la práctica clínica, trabajo con deportistas, pero también con personas no deportistas. Y luego pues hago algunas cosas relacionadas con la docencia también, las dos cosas me gustan mucho. Y me dedico, pues como has dicho, bastante al mundo del tendón, pero sobre todo a todo lo relacionado con el dolor musculoesquelético. Y bueno, el tema que bien has dicho trata sobre tendón, pero también desde la perspectiva neuromusculoesquelética, que me ha encantado lo que has dicho, pues vamos a explicar todo el tema de las contracturas musculares y demás, que creo que es el mítico de la fisioterapia. Y bueno, si te parece, te voy guiando un poquito el directo, ¿vale? En base también a las preguntas que hicieron ayer, pues unimos algunas. La gente que se vaya conectando puede preguntar y es esa un poco la idea, ¿te parece? Lo único, te digo Álvaro, cuando quedan creo 7 minutos, 7 segundos, una cosa así, Instagram te avisa y te cierra y si te cierra no se puede quedar guardado el directo. Entonces, pues cuando quede más o menos eso, pues ya te diré, oye, que lo dejamos para otro día, ¿vale? Oye, cállate ya. Venga, eso. No, que menudo dos nos hemos ido a juntar. Pero bueno, vamos a empezar, ¿vale? Y creo que puede ser bastante interesante que empecemos por el tema de contracturas musculares, que creo que es así muy chichoso, y luego pues con el tema del tendón si nos queda tiempo, ¿vale? Y creo que la pregunta que mejor puede iniciar este directo es de un chico que me hizo ayer, que no me acuerdo el nombre, pero decía
¿qué podemos considerar realmente una contractura muscular? Es uno de los temas, es uno de los temas más salseros de la fisioterapia hoy en día, probablemente. Porque yo creo que prácticamente todos le hemos dicho a un paciente o sea, que tiene una contractura, ¿no? Y el paciente pues ha hecho su idea, y igual que nosotros nos hacemos una idea. La pregunta, pues es la típica también. ¿Existen las contracturas? Sí. ¿Son lo que pensamos que son o el significado que le atribuimos, que es una especie de constructo social? Pues no, normalmente no son eso. Sí existen y se dan en algunas condiciones de pues, alteraciones neurológicas, por ejemplo, en un ictus, cuando vemos ese espasmo muscular por esa hiperexcitabilidad corticoespinal. Eso sí podría considerarse un cambio estructural o morfológico en el músculo. Realmente ese músculo sí está contraído, eso sí que es una contractura. Y luego, otro tipo de alteraciones que se dan en algunos tejidos fibrosos, con un aumento de la cantidad de tejido fibrosante, como vemos en algunas patologías de la mano, no me sale ahora el nombre, un Dupuytren, por ejemplo. Estos sí que son contracturas. ¿La prevalencia de este tipo de contracturas es muy alta? Pues no es muy alta. Se dan en algunas personas con algunos problemas, pues, a veces metabólicos y sistémicos, aunque las causas son un poco idiopáticas, no las conocemos, como el Dupuytren, por ejemplo, pero la prevalencia es baja. Entonces, la gente habitualmente cuando viene con dolor a la consulta de fisioterapia tiene contracturas, como nosotros las entendemos, como un músculo o una cantidad de las fibras musculares de ese músculo que quedan contraídas, se quedan acortadas. No, eso realmente, fisiológicamente, con lo que sabemos hasta ahora, no podemos decir que eso pasa. Entonces, sí existen, sí, pero no son lo que normalmente pensamos que son. Claro. O sea, es que por un lado, y me ha gustado mucho lo que has dicho desde la perspectiva neurológica, pues cuando puedes encontrarte ante un paciente que tiene un aumento de la actividad muscular, al final también eso sí, y de hecho creo que subiste ayer un post bastante interesante, si no viene acompañado de determinados cambios histológicos en el tejido, incluso en el propio metabolismo de esas fibras, no podemos estar hablando de un cambio real en el tejido. Y en el caso de los ictus es bastante interesante porque te encuentras con muchas clínicas muy diversas y ahí precisamente no se suele hablar de contractura muscular. Siempre te lo llevas al ámbito deportivo o al ámbito traumatológico. E incluso creo que puede ser, eso que has dicho a nivel social, me ha gustado también, porque es muy cómodo decirle eso a alguien, tanto desde la perspectiva de fisio como en cualquier otro ámbito. Porque al final no te vas a poner a explicarle, pues mira, es que te ha cambiado la actividad corticoespinal, pues que pero el paciente desconecta. Entonces, me gustaría saber cómo le explicas tú a un paciente que te viene, por ejemplo, a consulta y te dice, oye, estoy lleno de contracturas o me duele todo, tengo una contractura en la espalda que me está fastidiando. ¿Cómo abordas tú este caso? Pues eso es súper complicado, realmente. Yo creo que a todos nos pasa, porque va a depender mucho también de algunas características psicosociales del paciente, pues su nivel cultural, por ejemplo, su edad, sus experiencias con otros compañeros, su propia idea arraigada de lo que es o no una contractura. Entonces, es muy complicado, incluso el momento del día en el que te pille y las ganas que tengas tú para dar muchas explicaciones. El problema de decirle a un paciente que tiene una contractura es que la palabra contractura tiene un significado intrínseco ya. O sea, los pacientes habitualmente, de forma general, tienen una idea de lo que es una contractura. Se piensan que es que el músculo se ha agarrotado y normalmente se ha agarrotado por una sobrecarga, por un exceso de actividad. Y normalmente lo asocian a eso, a un problema con el músculo. Entonces, muchas veces nos tenemos que preguntar, cuando un paciente tiene un dolor, por ejemplo, en el trapecio, el responsable, el conductor nociceptivo, es el músculo, porque rara vez un músculo se tira doliendo un mes o 2 meses, como muchos pacientes que te vienen con el dolor del trapecio, 2 meses de dolor. O
la idea que el paciente se hace de lo que es una contractura le va a beneficiar en su tratamiento o realmente es un nocebo. Si yo a un paciente le digo que está contracturado porque tiene una sobrecarga, porque tiene un exceso de actividad, el paciente lo que va a pensar es, vale, pues necesito reposo, necesito estiramiento, necesito masajitos, calor, ese tipo de terapias que a todo el mundo le gustan, pero que a largo plazo no cambian nada. Entonces, a mí lo que me gusta decirles normalmente es que si pienso, para empezar, que el problema es muscular, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Un problema muscular, lo que les suelo explicar es que quizá ese músculo no está capacitado o no tiene la capacidad suficiente para tolerar las demandas a la que esa persona le está sometiendo. Entonces, necesitamos hacer algo para que ese músculo sea más capaz. El típico dolor de un informático, ¿no? Estoy trabajando en el curro y cuando ya llevo media hora me empieza a doler el trapecio, el dolor isquémico ese famoso. Pues quizás ese trapecio no tolere tanto tiempo en esa postura o con esa demanda y habrá que entrenarlo para que sea capaz de aquí a un tiempo, a un plazo razonable, que lo tolere, por ejemplo. Pero otras veces directamente el origen del dolor ni siquiera es muscular, tampoco podemos pensar en el músculo y podemos pensar, por ejemplo, en una faceta. Porque algo que suele pensar la gente muchas veces también, o incluso nosotros, es las contracturas las relacionamos con los puntos gatillo y los puntos gatillo con el dolor referido. Y prácticamente cualquier estructura inervada, con algunas excepciones, puede generar un dolor referido. Y muchas veces se parecen. Pero cuando un dolor supera ciertos plazos fisiológicos, cuando un paciente te dice que lleva 2 meses con un dolor que le va hacia el brazo, con un dolor en el trapecio o con un dolor dorsal, quizá el músculo no sea lo primero en lo que tenemos que pensar, porque el músculo es un tejido con muy buena vascularización, con un metabolismo muy bueno, con muy buena capacidad de recuperación y fuera parte de más de una semana de la típica agujeta, es difícil que sea el músculo. Aparte de que reproducir el dolor de un músculo pues es relativamente sencillo, hay que pedir la contracción de un músculo o si no duele la contracción, pues intentar fatigarlo y ver si desencadenamos ese dolor parecido, ¿no? Pero muchas veces ni es el músculo ni la idea que nosotros le transmitimos al paciente es la correcta para que él enfoque su tratamiento. A lo que has dicho ahora me gustaría añadir 2 cosas. Una de ellas que el término contractura sí que lleva asociado al final una evaluación muy determinista de lo que le está pasando a ese paciente e incluso ya el simple hecho de él pensar que tiene una contractura o de tú como profesional decirle que tiene una contractura, su sistema evaluativo le estás metiendo una información muy potente de evaluación de la propia circunstancia y eso en muchas ocasiones cronifica el cuadro de tanto de dolor como de no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, incapacita para un movimiento cuando a lo mejor no hay ningún tipo de problema o incluso incapacita un gesto porque, vamos, no sé tú, pero yo por lo menos me encuentro muchísimos pacientes, sobre todo pues lo que comentas, informáticos o gente que trabaja mucho con el ordenador, que ya van condicionados a tal momento me va a generar dolor en el trapecio y tengo esto hecho una bola X y ya van a trabajar con una predisposición de que les va a ocurrir eso en algún momento determinado, ¿no? Entonces, bastante interesante el empezar a cambiar esa terminología, que a lo mejor pues puede ser interesante pensar en cómo poder llamarlo. Y luego, por otro lado, hay una cosa que has dicho en relación a cómo pues, al final le explicas a un paciente ese dolor o esa asociación. Y quiero hablar un poquito de los acortamientos musculares porque creo que van un poco de la mano de la contractura muscular y de un poquito cómo se relaciona con el tejido neural como propio tejido vivo y también con esa capacidad de control neuromuscular o los patrones de movimiento, ¿no? Porque al final también un músculo no es solo que sea capaz en cuanto a fatiga muscular o capacidades X, sino también el cómo se organiza ese patrón de movimiento en el espacio, ¿no? Entonces, pues un poco a ver qué opinas y yo mientras voy leyendo, que creo que han hecho preguntas. Sí, el acortamiento muscular pues es otro de los temas también salseros y otro de los recursos que solemos tener los fisioterapeutas para explicar cosas que no entendemos muy bien, ¿no?
Entonces, es algo que nos salva, entre comillas, y que al paciente le suele servir porque es muy fácil de entender. Se le pide al paciente que se agache, no llega al suelo, acortamiento de isquiotibiales, pues por eso te duele la espalda. Joder, vaya correlación más fácil, ¿no? Parece mentira a veces. Realmente podemos justificar que un músculo pueda permanecer acortado. Pues claro, hay teorías, entiéndase, que tratan de justificar esto, ¿no? Pues la teoría famosa de la liberación continua y excesiva de acetilcolina y las alteraciones en los receptores nicotínicos de la acetilcolina, que al final acaban justificando que el músculo, varias de sus fibras, puedan quedarse acortadas. Esto hasta hoy en día no se sostiene. Además, los pacientes que tienen supuestamente puntos gatillo, contracturas, o que se puede pensar que el estado del tejido se correlaciona con el dolor, cuando se les ha inyectado toxina botulínica y se ha inhibido la actividad de ese músculo, siguen teniendo dolor. Lo que bien has dicho, el estado del tejido neural puede justificar eso que llamamos acortamiento o una disminución del rango de movimiento. Pues sí, evidentemente, si hay una mecanosensibilidad, pues va a haber cambios en la excitabilidad corticoespinal como mecanismo de protección. Y quizá ese acortamiento no sea algo malo, quizá el paciente lo necesite. Y a veces los acortamientos son adaptaciones neuromecánicas. Por ejemplo, si coges un velocista, yo trato velocistas, por ejemplo, y tú les intentas hacer un SLR, una elevación de la pierna recta, y les levantas 2 palmos de la camilla, son auténticos tiesos, es que son completamente rígidos. Y dices, ¿están acortados? ¿Necesitan más rango de movimiento? Pues seguramente sea una adaptación positiva. Ese tipo de deportistas necesitan ser muy rígidos, necesitan ser como muelles. Entonces ellos no necesitan excesiva elasticidad, lo que necesitan es mucha capacidad de almacenar y liberar energía, y son muy rígidos, pero quizá necesiten ser así de rígidos. Entonces, no deja de ser, pues de nuevo, una excusa o un razonamiento muy simple, causa-efecto, el decirle al paciente que su problema viene por un acortamiento muscular. Porque los músculos, como dijo una vez Arturo Goicoechea, no se acortan, los músculos se contraen y se relajan. Y luego puede haber algún tipo de regulación neuromecánica o corticoespinal adaptativa, que más que variar el tono muscular, puede intervenir en la sincronización o en tanto intermuscular como intramuscular. Pero el músculo no se está cortando como tal. De momento las teorías neurobiológicas que tratan de justificarlo no tienen suficiente respaldo, no se sostienen hasta ahora. Claro, es que por un lado es pues las capacidades de esa estructura como tejido vivo, y luego también, por otro lado, es el propio rango de movimiento de la articulación adaptado a las necesidades de control postural del momento, porque no es lo mismo el rango de movimiento que, por ejemplo, tiene que tener la pelvis, perdona, que está aquí el perro, que no es lo mismo el rango de movimiento que tiene que tener la pelvis, por ejemplo, junto con la cadera en una sentadilla, que la que lo tiene que tener, pues, por lo que tú comentas, un velocista, que también necesita un rango de movimiento para que ese complejo sea funcional. Entonces, ahí, de hecho, mi compañera Bea Vidal en eso está muy metida, en tema de movilidad y demás. Es que por un lado está, pues, esto que estamos comentando, los cambios en el músculo, los cambios en el tejido, y por otro lado las capacidades motoras de esa persona al gesto motor que sea. Pues, por ejemplo, los velocistas sí necesitan unas capacidades de adaptación, pero también tener unos rangos de movimiento óptimos. Ay, madre mía. Yo creo que el perrillo no le está gustando, ¿eh? No está de acuerdo con todo. Está diciendo, sois muy pesados. Yo creo que él sí que cree en las contracturas. Sí. Yo creo que sí, no le estaba gustando nada. Madre mía. Bueno, a ver, estaban comentando por aquí, Álvaro, es interesante mantener fuerza, resistencia entre trabajos de fuerza máxima en tendinopatías. Bueno, están preguntando ya por tendinopatías. ¿Te parece que hablemos? Nate, tengo una pregunta más y empezamos con tendinopatía, ¿te parece? Venga. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese tejido que podremos estar diciendo que hay un cambio trófico, o que tú cuando tocas pues notas, por ejemplo, mayor consistencia, una bola más marcada?
¿Qué es lo que está ocurriendo en ese punto? Para empezar, decir que la evidencia nos dice que la palpación no es un test o un recurso diagnóstico fiable, para nada. Ni intra ni inter examinadores. Básicamente no podemos fiarnos de la palpación, pero es que cuando tú palpas un músculo, puedes palpar muchas cosas y va a depender también incluso de los propios pacientes, de la cantidad del grosor de la piel, del tejido subcutáneo, de la cantidad de grasa, pero puedes tocar las fibras musculares dentro del mismo vientre muscular. Pueden tener tonos distintos porque se contraen las unidades motoras, contraen las fibras de manera independiente, no se contrae todo el músculo de manera consistente. Entonces, puede haber diferencias dentro del propio músculo. Puedes estar palpando un nervio, puedes estar palpando un tendón, puedes estar palpando muchas cosas, incluso un quiste. Pero ¿tenemos capacidad de palpar eso a lo que llamamos contractura? No. Luego, el tono del músculo cuando lo palpamos, ¿nos da algún tipo de información o nos sirve para algo? Pues muy poco. Es que yo toque un trapecio duro, no lo puedo correlacionar con nada. Incluso aunque el trapecio contralateral esté más blandito, no me da mucha información. Si palpo un músculo y genero el famoso dolor referido, por ejemplo, un paciente que me dice que tiene dolor hacia el cuello y el trapecio, y le toco el trapecio y le da ese dolor. Tampoco, porque hay formas de justificar que, por ejemplo, la teoría de la convergente nos habla de que hay diferentes estructuras que convergen en neuronas del asta posterior de la médula, en zonas comunes, y por lo tanto un dolor de origen facetario se puede reproducir tocando un músculo. O sea que tampoco sería suficientemente fiable. Entonces, la palpación integrada, yo creo que dentro de otra batería de testes y dentro de un buen razonamiento, nos puede dar información, pero por sí sola tocar un músculo no nos permite encontrar nada ni nos es fiable de forma diagnóstica. Tenemos que ser muy críticos con eso, yo creo, como fisioterapeutas. Qué bueno, me encanta. Vale, pues vamos a empezar, si te parece, con el tema del tendón. Y si quieres contestar a nuestro compañero César, te repito la pregunta. Álvaro, ¿es interesante mantener fuerza-resistencia entre trabajos de fuerza máxima en tendinopatías? Aquí depende a quién le preguntes, si ya nos metemos en cuestiones de entrenamiento puramente, hay gente que directamente te va a decir que no, que la fuerza es fuerza, que no hay fuerza-resistencia, ni hay fuerza máxima y demás. Hay diferentes expresiones de fuerza y va a depender mucho de las necesidades o de las demandas futuras del paciente. Si tengo un paciente que necesita saltar, pues evidentemente le voy a tener que exponer a esa expresión de la fuerza, ese tipo de demandas, porque las va a necesitar. Pero también tengo que incluir dentro del entrenamiento del tendón ejercicios que me permitan modificar de alguna manera las propiedades mecánicas del tendón, como por ejemplo ejercicios lentos y pesados. Yo siempre combino ambas cosas, excepto cuando ya me acerco a periodos de mayor especificidad, donde ya me centro en el tipo de demanda que requiere específicamente ese deportista. Pero si no, sí que mantengo normalmente diferentes expresiones de fuerza y dentro de lo que llamamos la curva fuerza en velocidad, pues me voy moviendo. Pero siempre teniendo en cuenta qué tipo de capacidades necesita esa persona en un futuro. Porque hay gente que simplemente necesita dar paseos con su nieto y hay gente que necesita saltar muchas veces. Entonces, dependiendo de las demandas a las que voy a exponer a ese paciente, pues me centro en unas zonas u otras de la curva fuerza-velocidad. También es que hay muchas tendinopatías que se podrían evitar perfectamente si existiese una integración de un fisioterapeuta. Sobre todo me voy de cara a deportistas, pues al final los que nosotros trabajamos que vienen ya muy jodidos a la clínica, con perdón. Y claro, quieren seguir entrenando. Al final su prioridad no es el dolor, es entrenar. Entonces, se evitaría mucho si hubiese este tipo de evaluación y de seguimiento. No sé qué opinas tú. Yo creo que es algo, sobre todo en deportistas, es una responsabilidad compartida con los entrenadores.
porque quizá la mejor prevención, o sea, quitando algún grupo poblacional que pueda tener enfermedades sistémicas o que esté expuesto a ciertos medicamentos y demás, lo que más peso pueda tener seguramente sea la gestión de la carga. O sea, la planificación de su propio entrenamiento a largo plazo. Eso es lo que más va a prevenir que acabe desarrollando no una tendinopatía. Y eso, pues en principio, sería la responsabilidad de su entrenador. Una vez el paciente empieza a tener síntomas, evidentemente, si se hace una modificación temprana de la carga y se trata ese tendón mediante ejercicio, pues probablemente la tendinopatía se controle de forma muy rápida y el paciente pueda seguir entrenando pues prácticamente con normalidad. El problema viene a ser cuando no se gestiona bien, cuando se están pasando de carga, aparece el dolor y los pacientes lo que hacen es parar de entrenar. Y ese es probablemente el mayor error, porque paro de entrenar, desadapto todavía más mi tendón y me deja de doler, evidentemente, porque es un dolor dependiente de la carga. Y cuando vuelvo otra vez a la actividad, me vuelve a doler. Y hay gente que se tira así años. Yo veo tendinopatías con 6 años de evolución. Y realmente cuando los pacientes te vienen a consulta no tienen dolor. Ellos te dicen, yo es que sé que cuando vuelva a correr me va a doler. Porque me curan, pero me vuelve a aparecer. Y en realidad es que las tendinopatías no se curan, se gestionan, se adaptan. Pero nadie te va a curar el tendón, no se va a curar. Lo que va a hacer es adaptarse a las demandas a las que tú le vayas a solicitar. Entonces se necesitan fisioterapeutas, pero que estén actualizados y que sepan gestionar las tendinopatías. No tratarlas, porque no las vamos a tratar, sino manejarlas y gestionarlas. Y entrenadores que sepan pues, hacer una buena planificación de las cargas. Pero en deportistas es un trabajo completamente compartido. ¿Tú tienes algún curso en tu academia de tendinopatía y de abordaje de tendinopatía por si algún fisioterapeuta que está aquí está interesado en formarse? Pero creo que mejor que contigo no se van a poder formar. Ahora mismo en la plataforma, en mi Fit Academy, hay uno que habla de las bases biológicas de las tendinopatías, que son un poco pues las bases que hay que entender para que no digamos cosas como hago cirias a mi paciente para regenerarle el tendón. Pues si conociéramos un poco las bases biológicas, pues seguramente no diríamos este tipo de cosas, ¿no? O no justificaríamos algunos tratamientos que tienen difícil justificación. Por eso es tan importante conocer la biología, porque además nos vuelve un poco a la tierra. O sea, yo soy el primero que he hecho, con todo el respeto, pues cosas absurdas con mis pacientes. He hecho cosas que ahora no haría, pero probablemente porque no tenía pues suficientes conocimientos en cuanto a ciencias básicas, en cuanto a biología, en cuanto a neurobiología, y probablemente de aquí a 10 años, pues si aprendo más, diré que ahora mismo estoy haciendo cosas que no tienen tampoco mucho sentido. Por eso es tan importante conocer las bases biológicas. Entonces hay una clase muy interesante que precisamente habla de eso. También hay otra clase de dolor relacionado con el manguito rotador, de razonamiento clínico. Y luego la formación que doy completa sobre tendinopatías, ahora mismo en la plataforma de Quieres Formación tienen el curso de miembros inferiores y creo que ahora en septiembre sale ya el de miembro superior. Así que ahí tienen muchísimas horas de formación para que quiera profundizar en el tema. Luego me lo pasas y lo adjunto si te parece a mi perfil, ¿vale? Venga. Vale, pues a ver, seguimos con otra pregunta. Yaris Sánchez. Hola. Hola, ¿me escuchas? Ahora, sí. No sé si se me ha ido a mí o a ti, pero te me No has sé, quedado parada en la pantalla. yo te estaba viendo. Bueno, ¿te repito o lo has escuchado? Me he quedado en Yaris Sánchez. Vale. Entonces, cuando un paciente siente esa rigidez, que sabemos que todo es a base del sistema nervioso central, ¿qué es recomendable en cuanto al tratamiento? Estamos hablando de la rigidez, estamos hablando, supongo, en cuanto a contracturas. Entiendo, ¿no? Imagino que es más bien, pues como como estábamos hablando del trapecio y demás, como esa rigidez de la zona, imagino. Si quieres Realmente aclararlo. lo que hay evidencia contradictoria, y esto es verdad. O sea, al final en ciencia, si cogemos la evidencia, es muy difícil hablar de blancos o negros. Entonces, hay evidencia contradictoria, pero quizá la evidencia de mejor calidad o la que más peso tiene nos dice que realmente no hay diferencias
no hay diferencias en cuanto a rigidez o a las propiedades mecánicas del tejido entre pacientes con dolor muscular o con contracturas y los pacientes que no lo tienen. Realmente el músculo está igual, pero sí que hay algunos estudios con elastografía que sí que han visto algunas diferencias, pero han visto diferencias en pacientes diagnosticados de puntos gatillo miofasciales. Y suele haber conflictos con los criterios diagnósticos de los puntos gatillo miofasciales, porque son un poco, pues son palpación, una banda tensa, no son unos criterios demasiado fiables. Entonces, los estudios con elastografía tampoco están muy ligados a esos criterios de selección de los pacientes. Entonces, hasta ahora lo que sabemos es que es más una percepción. Los pacientes de alguna manera tienen la percepción de mayor rigidez, pero realmente en su músculo no está ocurriendo eso. Es más una percepción. Entonces, es lo que hay que explicarles a los pacientes, que probablemente su músculo pues, esté igual que el de una persona sana o que su músculo contralateral, pero él puede tener esa percepción, pero no deja de ser eso, una percepción de rigidez. En los tendones es diferente. En los tendones sí que se da una alteración clara en las propiedades mecánicas. Y es curioso porque los pacientes, por ejemplo, cuando se levantan por la mañana, lo que dicen es que se notan mucha rigidez y dolor en el tendón de Aquiles. Pero, sin embargo, lo que sabemos es que la rigidez, el módulo elástico que llamamos, de un tendón de Aquiles tendinopático, disminuye. O sea, realmente su tendón es menos rígido y lo que tratamos con el tratamiento es que su tendón sea más rígido. Entonces es una contradicción porque los pacientes tienen una sensación que te describen como de rigidez, pero realmente si nosotros metiéramos ese tendón en una máquina de estas hidráulicas que dan tensión al tendón hasta que lo rompen para hacer mediciones, pues su tendón probablemente sería más elástico que un tendón sano, porque los tendones necesitan cierta rigidez, ¿vale? Son como una especie de muelles. Entonces, existe ese tipo de contradicción. Y las personas con contracturas o con dolor muscular más bien tienen una sensación de rigidez sin que haya un cambio real morfológico o estructural o en cuanto a las propiedades mecánicas del tejido. Hay un estudio muy interesante, pero lo relaciona con el dolor lumbar y la rigidez lumbar. Y es lo que tú estás comentando, que incluso ya no es los cambios en la propia estructura, ¿no? De si puede haber una rigidez real o cambios, sino a nivel cortical, el cómo las representaciones corticales cambian completamente, la organización del movimiento cambia completamente y también las condiciones de fatiga muscular y demás, las adaptaciones, como bien has dicho. Entonces, contestando también a este chico, pues al final hay que ver si ese paciente se está quejando, por ejemplo, de rigidez, si se está quejando de dolor, porque no es lo mismo, o si por el contrario también incluso está relacionando su rigidez con el dolor, porque yo eso me lo he encontrado muchas veces en clínica, de que te vienen y dicen, me duele, y es que me noto la zona rígida, tal, y yo, ¿pero te duele o te notas la zona rígida? Y me dice, no, me la noto rígida, y digo, entonces no te duele, y me dice, no. Hay, probablemente sea debido a muchas cosas, lo que tú has comentado, los cambios en la somatotopia, como se le llama, es verdad que, y encima, antes se pensaba que eran cambios relacionados con la duración o con la intensidad del dolor, y ahora sabemos que se dan muy rápido. O sea, cuando se hacen estudios con dolor experimental, pues se les inyecta algún tipo de sustancia, una solución salina o algo así. A los 4 días ya hay cambios en el córtex somatosensorial, ya hay activación de áreas vecinas, lo que llamamos ese mapa somatotópico, pues aumenta de tamaño y hay lo que se llama un emborronamiento. Por eso hay pacientes que con dolor lumbar que te vienen y les dices, tú flexióname la lumbar y te hacen un peso muerto, o sea, te doblan la espalda completamente tiesos como si les hubieran metido un palo por el culo y son incapaces de doblar la espalda. No son capaces de hacerlo y te dicen, pues es que no sé. Y les haces hacer el típico ejercicio del perro y el gato y son incapaces de hacerlo. Claro. Y probablemente antes de tener ese dolor sí eran capaces de hacerlo, ¿no? No lo podemos saber muchas veces, pero hay pacientes que sí te dicen, oye, antes sí lo hacía, pero ahora no. Y no tienen dolor, pero han perdido esa capacidad, porque hay cambios en la somatotopia y probablemente estén relacionados con adaptaciones motoras de protección. El sistema nervioso hace una evaluación de riesgos que depende de la información nociceptiva de los propios tejidos, de cómo estén, pero también
del entorno del paciente, de sus creencias, de la información que nosotros les hemos transmitido. Claro, si yo le digo al paciente que tiene una contractura del copón, pues el paciente dice, yo tengo que proteger esto. Y probablemente su sistema nervioso evalúa y dice, voy a fijar esta espalda, que la información no es buena, que no se mueva mucho, y la fija, aunque no esté pasando nada especialmente grave, pero sí que hay cambios en el control motor y cambios en el córtex motor y en el córtex somatosensorial. Entonces, probablemente esa percepción de rigidez del paciente esté mucho más relacionada con todo eso que con algo que pasa en el músculo realmente. De hecho, por ejemplo, hay estrategias que se generan ante esa o sea, organización antiálgica y al final conductas de evitación en las que el sistema visual, por ejemplo, coge el protagonismo del captor sensorial, ¿no? Y esto te evidencia el cómo esas estructuras a nivel propioceptivo, incluido, imagino, el tendón, esto no lo sé, eh, pues van disminuyendo su capacidad de generar en ese patrón de movimiento un patrón de movimiento eficiente, ¿no? Y ahí yo quiero que me lo relaciones también un poquito con el propio tendón, ¿no? ¿En qué se puede ver perjudicado esta estructura? Hay un estudio muy interesante, porque hay que diferenciar cuando tenemos una tendinopatía, o sea, cuando tenemos dolor en el tendón, pero también hay estudios con pacientes que han tenido dolor en el tendón, pero ya no lo tienen. Y lo que tienen son cambios en las propiedades mecánicas. No tienen dolor, pero sus tendones son menos rígidos que un tendón normal, pues porque están más degenerados y porque tienen una tendinopatía en su momento. Lo que sabemos es que cuando los pacientes tienen dolor tendinoso, se dan alteraciones en el control motor claras y normalmente se da una inhibición en la extremidad afectada, pero un aumento de la hiperexcitabilidad en la extremidad, estabilidad corticoespinal en la extremidad no afectada, como una especie de adaptación neuromotora. Eso en los pacientes que tienen dolor. Pero los pacientes que han tenido tendinopatía y ya no tienen dolor, lo que tienen es un cambio en la rigidez del tendón, los tendones son menos rígidos, más elásticos. Lo que se ha visto es que, como se da una alteración en las aferencias sensitivas, porque el tendón no es suficientemente rígido, entonces la información que transmite no es, digamos, adecuada o muy fiable, se da lo que se llama un retraso electromecánico, que es la relación temporal que hay entre la activación del músculo y la generación de fuerza. Hay un retraso en eso. Entonces se dan adaptaciones motoras con un aumento de la actividad de la neurona motora, con aumento de la excitabilidad de las áreas supraespinales, que son los estudios se mide con la onda V y el reflejo H, que son unas historias con las que miden este tipo de cosas. Y eso se traduce en que los sinergistas aumentan su actividad, por ejemplo, la tendinopatía aquilea, pues la musculatura peronea o el tibial posterior o el plantar delgado aumentan su excitabilidad, pero los antagonistas o los agonistas, como el gemelo y el solio, disminuyen su actividad, se inhiben, como una especie de protección. Como el cerebro, como el sistema nervioso no puede evaluar bien, no tiene una buena información sensorial, pues para proteger probablemente de futuras rupturas al tendón de Aquiles, pues disminuye la acción del solio y del gemelo, del gastrocnemio, para que no haya demasiada de tensión, y de los propios antagonistas, pero aumenta la actividad de los sinergistas para que cumplan o suplan un poco la función del solio y del gastrocnemio. Hay un estudio muy bueno creo que es de Young, de un grupo chino, luego lo busco, que precisamente habla de todo esto. Como no hay un buen feedback, un buen feed forward, digamos, pues se dan este tipo de adaptaciones. Todo esto es muy curioso y la verdad es que los estudios también a veces son contradictorios, pero nos explican cómo, aunque el dolor se recupere y la función parezca que la hemos recuperado, hay adaptaciones, probablemente a nivel supraespinal, que persisten. Y eso, pues no tenemos evidencia suficiente, pero puede que esté relacionado pues, con la recurrencia de muchas lesiones, ¿no? Como también ocurre con el ligamento cruzado anterior, con los esguinces de tobillo. Probablemente esas deficiencias de las aferencias sensitivas sean muy importantes. Me parece que eres un coquito en todo esto del tendón, sinceramente. Soy un Me encanta especialista. escucharte.
Vale, a ver, mira, preguntan una cosa de Travel Simons, que creo que esto va a ser chistoso. ¿Travel Simons y el RL no son fiables? Creo que se Eh, refieren a cuando hemos sí, estado hablando de... el RL es la respuesta de espasmo local. Supongo que se refiere a los criterios diagnósticos de los puntos gatillo, ¿no? Que el dolor referido, la respuesta de espasmo local y la localización de la banda tensa. Creo que son esos, si no me equivoco. Si hay alguno más, pues que alguien me corrija. La verdad es que yo en su día lo estudié, pero no me acuerdo muy bien. Yo no los utilizo. No son fiables. Por lo menos si cogemos las bases simples de la neurobiología del dolor, no son fiables. O sea, podemos desencadenar respuestas de espasmo local y eso no quiere decir que haya ninguna alteración, porque probablemente en cualquier músculo del cuerpo que cojas, si empiezas a hacer palpaciones en pinza y empiezas a moverte, pues desencadenes respuestas de espasmo local. Igualmente puedes generar dolor referido palpando un músculo si ese paciente tiene, por ejemplo, pues un problema en cualquier otra estructura que también pueda dar dolor referido ahí. Entonces, tampoco nos asegura que el músculo sea el conductor nociceptivo principal, sino que puede ser uno de ellos o simplemente pues estar sensibilizado, una sensibilización secundaria. ¿Y, ¿y qué más me dejo? Reproducir el dolor, la respuesta de espasmo local y la banda tensa. Como hemos dicho, pues el músculo no se contrae de forma unitaria. Cada unidad motora pues inerva una cantidad de fibras musculares, entonces pues el músculo se está contrayendo continuamente para mantener tu postura. Puedes estar palpando pues unas fibras que están contraídas en ese momento y dentro de un minuto no lo estén otras. Entonces puedes palpar bandas tesas constantemente si quieres. Y si evidentemente pinchas con una aguja, que es lo que se hace, ¿no? Pinchar con una aguja y generar respuestas de espasmo local. Tú cuando pinchas con una aguja, no sé lo que mide una aguja de punción seca, cuántos nanómetros, pero solo con meterla te estás cargando, supongo que cientos de miles de placas motoras. Claro, si tú liberas, cuando tú pinchas una placa motora, estás liberando calcio al citoplasma, puedes generar respuestas de espasmo. Y evidentemente, si tú te cargas placas motoras y el dolor o el contorno receptivo es el músculo, pues incluso puede estar justificado. Sería como matar moscas a cañonazos, pero si tú te cargas un montón de placas motoras, pues es probable que si el problema está ahí, pues lo soluciones al menos a corto plazo y que el paciente se pueda sentir mejor. Si tolera los 3 días de agujetas que va a tener después de la función. Pero es muy difícil justificar esa teoría, la de los puntos gatillo, la de la punción seca, es difícil justificarlo. Te acabas de cargar muchos temarios de conceptos básicos del grado de fisioterapia. Creo que seas Es, consciente de ello. es, es, es muy rebatible, es muy rebatible y mucha gente me lo puede rebatir y yo soy consciente. Por ejemplo, de hecho hay estudios cuando se han hecho biopsias de trapecios de pacientes que tienen puntos gatillo o contracturas, dolor muscular, digamos, comparado con pacientes sanos, se ve que estos pacientes a los que se les hace la biopsia del trapecio o estudios con microdiálisis tienen mayores cantidad de neuropéptidos y de citoquinas, pero es que cuando a ese mismo paciente se le coge otra muestra del gemelo, por ejemplo, también tiene más cantidad, aunque no tenga dolor ahí. Entonces podemos pensar que son pacientes que tienen problemas sistémicos, no un problema en el trapecio de una contractura o un punto gatillo, sino problemas sistémicos probablemente relacionados con su metabolismo celular, con la adiposidad y síntesis de ciertas proteínas y, o sea, problemas sistémicos e inmunológicos más que un problema concreto de su músculo, que va mucho más allá. No sería algo tan simple. E incluso también el propio, al final, efecto placebo que pueda tener la función, ¿no? He visto más de un estudio en el que lo relacionan. Al final te están metiendo un elemento dentro del cuerpo para supuestamente paliar algo que tienes ahí adherido.
puede funcionar por muchas cosas. Puede funcionar por el efecto placebo y las expectativas que tenga el paciente en el tratamiento. Sabemos que si el paciente tiene muy buenas expectativas, pues seguramente le vaya mejor que un paciente que no las tiene tantas. Seguramente si pinchas a un paciente que le acojonan mucho las agujas, no vaya a ir muy bien. Si el paciente casi entra pidiéndote que le pinches, pues las posibilidades de que vaya bien son mayores. Pero luego también entra en juego la modulación descendente del sistema modulador descendente del dolor, simplemente porque el dolor inhibe dolor, como quien dice. Entonces, si yo pincho a un paciente, casi podríamos decir que le pinche donde le pinche, si le duele el trapecio y le pincho en el trapecio contralateral, probablemente su dolor baje también, si tiene un buen sistema modulador descendente. Si es un paciente con sensibilización central, probablemente empeore su dolor. Entonces, claro, cuando vamos a pinchar a un paciente, lo primero que tenemos que pensar es, ¿este paciente tiene un problema de sensibilización central o problemas de procesamiento? Porque entonces no le pincho. Si no, pues hombre, pues si tiene un buen sistema modulador descendente, es un paciente sano y encima tiene buenas expectativas, pues lo más probable es que no vaya mal el asunto. Pero la justificación biológica nos cojearía mucho del por qué lo hacemos, pero probablemente el tratamiento no vaya mal. Del abordaje intracavital, o sea, invasivo, ¿qué opinas de la EPI? O sea, porque está muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Y yo me encuentro muchos pacientes que me vienen a consulta de al final haber venido me he hecho este tratamiento en tal sitio y me he dado no sé cuántas sesiones y no he obtenido resultados. ¿Qué opinas de trabajar con una tendinopatía desde ese sentido? Yo soy el primero que me formé y que hice EPI, aunque ahora es verdad que he dejado de hacerla desde hace más de 2 años, prácticamente, pero soy el primero que la ha hecho. Digamos que las justificaciones o las hipótesis de por qué funciona o no funciona han ido variándose y ajustándose también a cómo ha ido evolucionando lo que sabemos sobre el tendón. Lo justificaban basando en la hipótesis bioquímica del dolor tendinoso, que es una de las muchas que intentan justificar el dolor tendinoso, que no lo entendemos. Pero lo que sabemos es que la hipótesis bioquímica, pues esa sopa de marcadores inflamatorios, de moléculas de señalización, de neuropéptidos que hay ahí en el entorno, por sí solo no pueden justificar el dolor tendinoso. Además, el dolor tendinoso tiene unas características muy especiales que lo diferencian de otras estructuras. Entonces, esa hipótesis por sí sola no se mantiene. Luego hay otras, ¿no? Pues el tema de la neovascularización, de eliminar la neovascularización. Han salido publicaciones muy buenas que hablan de que los neovasos pues tampoco están muy relacionados con el dolor y que tampoco tendría mucho sentido cargártelos o no cargártelos. El caso es que se puede tratar de justificar teóricamente y hay gente muy buena que lo hace muy bien y que lo justifica y incluso se podría hablar mucho de ello. El caso es que no tenemos evidencias, a nadie ha conseguido realizar estudios decentes que demuestren la efectividad del tratamiento. Entonces, de momento, pues no podemos decir que funcione. Puede que de aquí a unos años, pues podemos decir que puede servir para algo, ¿no? Como se empieza a hacer un poco con las ondas de choque. Lo que sí que podemos afirmar es que probablemente ni de lejos sea el tratamiento principal como se ha querido vender muchas veces. El tratamiento ideal para las tendinopatías, el tratamiento más importante, el tratamiento principal para las tendinopatías es la gestión de carga y el ejercicio. Y probablemente lo vaya a ser siempre, a no ser que se encuentre algún tipo de medicina biológica, no sé, innovadora, que lo cambie todo, que queda mucho para eso, pero no va a cambiar mucho el pronóstico, la EPI. En relación a esto que acabas de comentar, como primera línea de tratamiento, que yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que hay mejores opciones y entre ellas el ejercicio. Hay mucho profesional y también pues al final muchas recomendaciones, sobre todo por Instagram, en las que solo recomiendan trabajo excéntrico. Y quiero que me digas un poco qué opinas de solo trabajar un tendón con ejercicio excéntrico. Pues el ejercicio excéntrico, sin duda alguna, en tendinopatía es el que más publicaciones tiene. Y los resultados, pues como en todos los estudios con ejercicio, pues son pues justitos, pero los de los excéntricos y todos. Pero un poco también por el diseño de los estudios, por cómo se planifica el ejercicio, los estudios de fisioterapia, que también se podría debatir mucho en cuanto a eso, pero no hay una justificación para aislar la fase concéntrica. Yo no lo hago, yo no trabajo solo con excéntricos,
Si el paciente tiene mucho dolor al principio, los testes de carga, pues puedo empezar trabajando con isométricos. Pero luego, enseguida meto fase concéntrica y fase excéntrica. Puedes jugar con la velocidad, con la carga, con el rango de movimiento, con muchas cosas. Pero los pacientes en su día a día necesitan contraerse concéntrica y excéntricamente. Y no hay diferencias entre los estudios. O sea, los protocolos que utilizan ejercicio concéntrico-excéntrico y los que utilizan excéntricos no han demostrado muchas superioridades entre ellos. Los protocolos HSR con altas cargas, concéntrico-excéntrico, lento, sí que se han demostrado en algunos estudios superiores, pero probablemente porque a los pacientes les suele gustar más porque se realizan solamente 3 días a la semana, se hacen más rápido. Normalmente los protocolos excéntricos son diarios y 2 veces al día y son un poco más cansinos, pero no hay mucha diferencia. O sea, lo que importa es que el ejercicio esté bien programado y adaptado a la tolerancia que tenga el paciente, pero no hay una justificación para quitar el concéntrico. Es que al final, si no te adaptas al individuo, o sea, no es lo mismo una persona que te viene con una fase reactiva que otra que te viene, pues como tú me dices, con 6 años de evolución y pues, no es lo mismo. Entonces, yo sí que lo veo mucho y quería saber esa opinión, ¿no? Y también había sido una pregunta que habían hecho. ¿Qué pensabas tú de ese trabajo excéntrico? Y creo que puede estar unido a lo que acabas de decir, de la adaptación de la carga. Una pregunta que hace Eduardo, que es, ¿puede volver el dolor en un tendón tras haber tenido una actividad muy alta, entre paréntesis, sin dolor, al parar durante unos días y retomar actividad de forma suave? En principio, creo que más o menos la he entendido. Pero bueno, si te contesto otra cosa, pues me decís, porque a veces, en principio, el dolor tendinoso es dependiente de la carga, por eso se dice que es on-off. Pues cuando no cargo el tendón no me duele y cuando lo cargo me duele, pero en reposo no molesta. O en cargas que tolera muy bien, hay pacientes que te dicen, yo cuando corro me duele, pero andando no tengo mayor problema. Entonces, claro, los pacientes cuando quitan la actividad o la reducen mucho, mejoran. Y muchas veces, pues muchos tratamientos con EPI, con ondas de choque, incluso con ultrasonidos, los pacientes mejoran porque se tiran un mes sin hacer actividad y tratándose así. Entonces, claro, mejoran evidentemente, ¿no? Sobre todo cuando vienen de fases muy reactivas. El problema es cuando retoman la actividad, la recarga, que se llama. Entonces, esa recarga hay que hacerla progresivamente, siendo conservador en muchos casos, adaptándote bien a las capacidades del paciente y enseñando al paciente a automonitorizarse, porque sabemos que estos pacientes pueden trabajar con un dolor que toleren bien y sin que haya un aumento a las 24 horas de ese dolor. Entonces, si tú le enseñas al paciente a hacerse un buen automonitoreo, que él sea capaz de entrenar con un dolor que tolere bien y que al día siguiente haga un test de carga y diga, estoy igual que ayer, pues todo está yendo bien. Si al día siguiente se hace el test de carga y dice, joder, hoy estoy mucho peor que ayer, pues probablemente la carga a la que te sometiste ayer no la estés tolerando y haya que modificarla. Entonces, yo tengo pacientes que han estado conmigo con tendinopatías que joder, saben gestionar las cargas mejor que algunos compañeros. O sea, que casi me derivaría antes a algunos pacientes a ellos que a otros médicos o a otros fisios, pero porque con ellos mismos han desarrollado una capacidad de gestión de carga tremenda. Tengo pacientes que hacen Excels con su test de carga, con su EVA, con sus escalas y lo gestionan súper bien. Y no les cuesta mucho tampoco, porque lo han aprendido, lo han ido haciendo y incluso lo utilizan para monitorizar su entrenamiento habitual. Entonces, básicamente, un buen monitoreo y una buena gestión de las cargas. Espero que te hayamos respondido, Eva. Hay otra pregunta que dice, las ondas de choque en fase aguda en una tendinopatía como modulación del dolor. ¿Qué opinas? Yo en una fase reactiva no tocaría el tendón, pero eso ya es mi opinión y supongo que habrá gente que tenga pues, experiencia clínica al respecto, que las haya usado y puede decir otras cosas. Yo personalmente en fases reactivas lo que hago es modificar las cargas, las demandas del paciente, adaptarlas a disminuirlas mucho, probablemente pues, durante una semana quizás, y veo qué tipo de ejercicio, normalmente isométrico y isométricos de larga duración, podemos meter, que él pueda tolerar con un dolor muy tolerable y que le ayuden a modificar síntomas. Pero probablemente lo que haría sería modificar cargas y meter trabajo isométrico de contracciones largas. ¿Trabajas a nivel manual el tendón? No, yo personalmente no hago nada en el tendón.
No lo... Y, por ejemplo, la relación que pueda existir entre el sistema neural o la inervación que pueda tener ese tendón, por ejemplo, una irritación neural, ¿cómo puede estar relacionado con el tendón? Eh, una, una afectación del tejido neural puede afectar a cualquier estructura que inerve ese tendón. De hecho, hay un estudio de Anderson, creo, en ratas. Ya sabemos que si cogemos todos los estudios que han hecho en ratas, pues las ratas podrían vivir 200 años ya, si fueran aplicables. Pero hay un estudio muy curioso de Anderson en el que seccionan, no me acuerdo qué nervio era, no sé si era en la rodilla, tendría que revisarlo, pero seccionan un nervio e intentan ver qué pasa en las estructuras periféricas. En concreto, creo que es en un ligamento colateral de la rodilla. Y ven que ese ligamento colateral, cuando después de un tiempo con un nervio afectado, cuando intentan darle tensión comparándolo con el contralateral, es mucho más vulnerable, se rompe enseguida. Entonces, digamos que si el sistema neural no funciona bien, pues probablemente la capacidad de carga de todas las estructuras que son responsables de su inervación pues se vea modificada. Si tenemos un problema en el nervio tibial posterior o un paciente que haya tenido una hernia discal, por ejemplo, importante, pues es muy probable que las capacidades de su tendón disminuyan también, evidentemente, y que sea más vulnerable, que tolere cargas menores y todo eso. Y, por ejemplo, aquí te preguntas, neuromodular el tendón, el nervio, ¿qué opinas al respecto? Es que neuromodular... Quiero decir, nosotros cuando hacemos ejercicio estamos neuromodulando. Cuando decimos neuromodular, lo que estamos haciendo es, digamos que, influir o cambiar los umbrales de activación de ciertos receptores, por ejemplo, de ciertas fibras aferentes y eferentes. Entonces, el ejercicio mismamente neuromodula. Entonces te diría que sí, claro, que hay que neuromodular. Supongo que se refiere a la Sí, yo creo neuromodulación que por también se mecánica. está refiriendo a eso. No es algo en lo que yo tenga experiencia porque yo no lo hago. Entonces habrá gente que pueda responder mucho mejor que yo a ello. Biológicamente le veo sentido, pero no sé qué evidencia hay al respecto. Eso lo desconozco, o sea, no es algo que tenga revisado. Pero bueno, supongo que si se ha hecho un buen razonamiento clínico y hay una buena justificación para hacerlo, pues se podría hacer. No lo pondría dentro de mis prioridades en un problema de tendón, pero si tiene una buena justificación, pues supongo que se podría hacer. Si me tengo que mojar, diría que no cambiaría mucho el pronóstico. Al final, lo que haces es un poco similar a un abordaje con EPI y demás. Si un tendón no está adaptado al tipo de ejercicio que estás haciendo o al tipo de eficiencia mecánica que estás haciendo en cuanto a carga, por mucho trabajo externo que se le meta, pues bueno, al final es un alivio sintomático momentáneo, si es que se ocurre, ¿no? Luego habría que ver, como hemos dicho, que se dan algunos cambios relacionados con la excitabilidad corticoespinal, con cambios en la activación de los sinergistas, de los agonistas, de los antagonistas. La pregunta sería si la neuromodulación tendría algún tipo de efecto en este sentido. Si la tiene, que yo lo desconozco, pues podría ser interesante para tratar de revertir este tipo de cambios que parece que solo con el entrenamiento de fuerza pues a veces son difíciles de revertir. Hay otras técnicas también, como la vibración, como el entrenamiento neuromuscular, que también se pueden utilizar. Pero ya te digo que desconozco lo que se sabe al respecto. Bueno, pues espero que le hayamos respondido. A ver qué hora es, Álvaro. Vale. Menos mal que he mirado. Son -5 pasadas. Sí, vale. Hemos empezado a 58. Queda un minutito. Mira, perdona de verdad que esté el perro aquí, pero es que es un cachorro, o sea, no... Ay, Está hiperactivo total, ese tiene que dormir luego. Sí, es muy pesado. Por eso te digo que para la montaña yo creo que puede tener los tendones bastante adaptados. Joder, ese está... Wow. Madre mía. Bueno, Álvaro, si te parece, para terminar, bueno, como habéis visto, pues
Álvaro pilota muchísimo de tendón, de todo lo relacionado con la gestión de cargas, creo que es bastante necesario, sobre todo dentro de nuestro ámbito de fisioterapia y de readaptación. Entonces, pues yo todos los fisios que estéis aquí y entrenadores os invito a que os paséis por su cuenta y por su cuenta de BeFit Academy, que la verdad es que me parece un proyecto impresionante. Y si te parece, pues una vez finalicemos el directo, para quien esté interesado en formarse en tendón y demás, pues dejo tus cursos para que puedan acceder a ellos. ¿Te parece? Yo, por mí, encantado. Genial. Y las preguntas que quedan, que veo la gente se ha animado, cuando ha empezado ahí el salseo, la gente se anima. Si quieres, pues podemos hablar para otro momento y hacemos otro directo. Por mí, sin problema, incluso si la gente me quiere preguntar, a veces se me suelen acumular las respuestas, pero intento, o sea, las preguntas, pero bueno, intentaré responder en cuanto saque un ratillo. Genial, vale, perfecto. Pues bueno, pues si te parece, terminamos aquí para que se pueda quedar guardado y cualquier duda, pues o le preguntáis a él o en otro momento, que a mí desde luego me encantaría volver a contar contigo y como los Pues dos nada, somos así de frikis en nuestros temas, pues yo creo que no va a haber problema, ¿no? pues yo encantado y lo dicho, muchas gracias por haber contado conmigo y nada, pues cuando quieras. Vale, genial, no nada, gracias a ti, de verdad. Pues nada, un placer, espero que os haya gustado a todos este directo y nada, nos vemos. Chao. Adiós.